Dicho esto, vamos a explorar un poco, vamos a comenzar explorando la relación entre Epstein y el príncipe Andrew. Príncipe Andrew, pues hijo del rey Carlos, una persona controvertida, absoluto degenerado, de la peor calaña que uno se puede cruzar en la vida, una persona que merece mucho más de lo que le ha caído. Pero ya sabéis cómo son estas élites. Se protegen todos entre ellos. Me dices abajo los machirulos, Alma, pero es que en estos casos hay muchas mujeres que también actúan como vehículo para poder traer a crías, a élites. Por lo que, por supuesto, va a ser un mundo mucho más machista en el que haya hombres involucrados, porque la realidad es que la gente que abusa de aquella manera de críos es, yo diría, en un 95% hombres. Y es horroroso. Y yo pienso, sinceramente, que la cárcel se les queda poco. Que lo que habría que pasarle sería muchísimo peor, pero muchísimo peor. No digo lo que yo les haría porque no quiero que me cierren el canal, pero no estaría en la Constitución. No estaría en un derecho penal de un país demócrata, lo que yo haría a la gente que tenga esta de poder hacer daño a un niño. En cualquier caso, Andrew era amigo de Jeffrey Epstein, ya que, bueno, estaban Epstein, Maxwell, la señorita Maxwell, Harvey Weinstein, el productor de cine, que también se dedicó a abusar de actrices creando una red en la que parece que tenían que acostarse con él y sus amigos con la promesa de fama. Bueno, estos todos fueron invitados, estos tres, Epstein, Maxwell y Weinstein. Maxwell, os preguntaréis quién era. Maxwell era una mujer que se dedicaba a conseguir críos a todas las élites. Fueron invitados a la residencia de Andrew, Royal Lodge, antes del baile de máscaras del castillo de Windsor para celebrar el 18 cumpleaños de la princesa Beatriz en 2006. Y solo 2 meses después de que se hubiera metido una orden de arresto en Estados Unidos por agresión a una menor, Epstein fue arrestado en Florida y Andrew dijo que no tenía constancia de que eso hubiera ocurrido. Recientemente se ha publicado un libro muy interesante de un escritor que conoce muy bien la Casa Real inglesa, llamado Andrew Lawney. Este señor ha escrito un libro que se llama Entitled, en español transcrito así de mala manera, en la que hace una exposición absoluta de lo que es Andrew y de todo lo que se cocía detrás de las cortinas. He decidido incluir algunos extractos de lo que dice Lawney de él. Por ejemplo, detalla que la relación entre Andrew, Maxwell y Epstein no comenzó en 2006, como la mayor parte de la gente cree, o como dice el relato oficial. Él dice que ya se habían conocido en febrero de 1999, ya que Andrew viajó con Maxwell y su asistente, Amy Taylor, desde Teterboro a la isla privada de Epstein, Little St. James, un viaje que además no figuró en ningún calendario oficial porque era estrictamente de placer. Epstein ya proporcionaba mujeres a sus invitados y Andrew regresó de ese viaje acompañado de la Miss Rusia de ese año, Anna Malova. El reportaje de noticias de la BBC informó en marzo de 2011 que la amistad generaba un flujo constante de críticas y hubo peticiones para que renunciara a su cargo de enviado comercial. También fue criticado después de que su exesposa, Sarah Ferguson, revelara que él ayudó a que Epstein pagara 15.000 libras de sus deudas. Andrew fue fotografiado en diciembre de 2010 paseando con Epstein en Central Park en una de sus visitas a Nueva York. En julio de 2011, su enviado comercial fue terminado debido a la creciente controversia sobre sus asociaciones, especialmente con Epstein.
De hecho, Lowney en su libro documenta que Andrew pasó tiempo en varias propiedades de Epstein en 1999, en el año 2000, visitando el Rancho Zorro, en Nuevo México, en Palm Beach y también en la mansión de Manhattan, la mayor residencia privada de todo el estado de Nueva York. Y también escapadas, por supuesto, a la isla privada. También añade que Epstein y Maxwell visitaron Balmoral con invitados en 1999, semanas después de que Andrew compartiera con Epstein otro viaje a Little St. James. El 30 de diciembre de 2014, un documento judicial en Florida, presentado además por los abogados Bradley J. Edwards y Paul G. Cassell, alegaba que Andrew fue una de varias figuras prominentes, incluida también el abogado Alan Dershowitz, judío. Hay bastantes gente de origen judío involucrado aquí, que no quiero decir nada, pero simplemente como dato curioso. Es una población de 15 millones de personas, 15 millones de judíos, y en este caso hay unos cuantos. Participaron en actividades sexuales con una menor que va a dar mucho juego. Lo de juego no quiero frivolizar y no quiero quitarle mérito, simplemente digo que es una de las personas que consiguió quitarles la careta a toda esta gentuza. Su nombre era Giuffre, entonces se llamaba Virginia Roberts, y supuestamente fue traficada por Epstein. Una declaración jurada de Giuffre fue incluida en una demanda de 2008 que acusaba al Departamento de Justicia de Estados Unidos de faltar a los derechos de las víctimas en el primer caso penal contra Epstein. Al no permitir que varias víctimas impugnaran el acuerdo con la Fiscalía, Andrew no era parte de ese litigio. Pero no os preocupéis, que la conexión era más que evidente. En enero de 2015 se intensificó la presión mediática y pública para que el Palacio de Buckingham explicara la conexión de Andrew con Epstein. El Palacio afirmó que cualquier sugerencia de conducta inapropiada con menores de edad es categóricamente falsa y reiteró esa negación más tarde. No se les cae la cara de vergüenza a esta gente. Las solicitudes de los abogados de Giuffre para que Andrew emitiera una declaración jurada sobre las acusaciones quedaron sin respuesta. Giuffre dijo que tuvo relaciones sexuales con Andrew en 3 ocasiones. Una visita en Londres en 2001 cuando tenía 17 años. Y posteriormente en Nueva York y en Little St. James, en las Islas Vírgenes estadounidenses, durante una orgía. Además, alegó que Epstein le pagó $15,000 tras tener sexo con Andrew en Londres. Los registros de vuelo muestran que Andrew y Giuffre estuvieron en los lugares donde ella afirmó que ocurrieron los encuentros. También existe una fotografía, que os voy a enseñar, de Andrew y Giuffre con su brazo alrededor de la cintura de ella. Y Maxwell al fondo, por supuesto. Voy a mostraros la foto, creo que es bastante interesante, por no decir otras muchas palabras que se me ocurren. A ver, por aquí. Y lo tengo por acá. Bueno, comparto mi pantalla completa. Y, uy, mira cómo se retroalimenta. Mirad, aquí les tenemos. Se ve bien, ¿no? Bueno, voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver más claro. Mirad, chicos, aquí está Giuffre, aquí está el príncipe Andrew y aquí está la que pervertía a los menores, la que proporcionaba a la gente. Se dice, mucha gente dice que la foto es falsa. En mi opinión, es verdadera. Me da mal rollo esa foto. No sé, la manera en la que agarra a una cría adolescente, una persona que podría ser su padre, es un absoluto horror. Es asqueroso. Es absolutamente asqueroso. Salvo que esa adolescente sea tu hija, tu sobrina
o una persona que tengas conexión familiar, me parece totalmente inapropiado agarrar por la cintura a una adolescente, pero totalmente inapropiado. Y me parece que todo esto ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad a las que se ven expuestas muchísimas mujeres. Ya no hablamos del tercer mundo, estamos hablando de países desarrollados, lo cual, una vergüenza total. En fin, chicos, como os decía, la foto esta, ¿no? Los defensores de Andrew han negado siempre que sea real, dicen que es editada. Y Jeffrey, la chica, la adolescente, afirmó que fue presionada para tener sexo con Andrew y que no habría osado oponerse, ya que Epstein, a través de su contacto, podría haberla matado o secuestrado. De hecho, Andrew Lawny, en el libro, precisa que antes de ese encuentro de marzo de 2001, Andrew habría seleccionado a Jeffrey, entonces llamada Virginia Roberts, a partir de fotografías enviadas por Maxwell, como quien ojea un catálogo. Lawny recoge que Ghislaine Maxwell despertó a Virginia diciéndole: tienes una gran noche, vas a bailar con un príncipe. Y que la llevaron a comprar un vestido en la tienda Burberry. También anota que en Trump, Andrew sudaba profusamente sobre ella, detalla que contrasta con la excusa del príncipe que dijo en televisión que no podía sudar. Esa entrevista es una vergüenza, llegaremos a ello después. De todas maneras, en el 7 de abril de 2015, el juez Kenneth Mara dictaminó que las acusaciones de abuso contra Andrew en los documentos judiciales presentados en Florida deben ser eliminadas del registro público. Mara no hizo ningún pronunciamiento sobre la veracidad de las afirmaciones de Jeffrey, señalando específicamente que podría aportar testimonio cuando el caso se presentara ante un tribunal. Ya podemos ver toda la gente que hay involucrada y la gente que lleva a los teleñecos en este caso. Juan John Alessi, mayordomo de Epstein, declaró en una deposición presentada para la demanda por difamación de Jeffrey contra Maxwell en 2016 que las visitas de Andrew a la casa de Epstein en Palm Beach eran más frecuentes de lo que se pensaba. Afirmó que Andrew pasó semanas con nosotros y recibía mensajes diarios. Además, el escritor Andrew Lawny añade testimonios aún más explícitos. El chofer Iván Novikov, afirmó que cuando Andrew estaba en Nueva York, él recogía jóvenes de unos 18 años, esencialmente prostitutas, y que una vez llevó al príncipe con dos chicas al hotel Gansevoort, donde ambas consumían coca. La ama de llaves, Deborah Gale, aseguró que Andrew llevaba a chicas a su habitación y que recibían sobres con hasta $25,000 al salir. En agosto de 2019, documentos judiciales vinculados al caso de difamación de Jeffrey y Maxwell revelaron que una segunda joven, Johanna Schoberg, declaró que Andrew le tocó el pecho mientras posaba para una foto con su marioneta de Spacing Image en la mansión de Epstein. Lawny, de hecho, confirma este episodio e insiste que formaba parte de un patrón, que Andrew aparecía, frecuentemente acompañado de chicas muy jóvenes proporcionadas por Maxwell, con episodios repetidos en Nueva York y Palm Beach, donde se comportaba de forma sexualmente explícita en presencia del personal. Ese mismo mes, Andrew publicó un comunicado diciendo, y ojo a esto: en ningún momento durante el tiempo limitado que pasé con Epstein vi, presencié o sospeché de ningún comportamiento del tipo que posteriormente llevó a su arresto y condena, y que se arrepentía muchísimo de haberlo visitado en 2010 bajo su condena. Pero esta afirmación no dejaba de ser insostenible a la luz de la presencia en fiestas, en viajes, en estancias con Epstein desde el año 1999, incluida la visita al Rancho Zorro acompañado por una joven neurocirujana con la que pasó casi todo el tiempo.
De hecho, a finales de agosto de 2019, The New Republic publicó un intercambio de correos de 2013 entre John Brockman y Mosolov, donde Brockman relataba haber visto a un británico apodado Andy recibir un masaje de pies de dos mujeres rusas en la residencia de Epstein en 2010 y que se dio cuenta de que el receptor de masaje de pies era Su Alteza Real, el príncipe Andrew, duque de York. De hecho, Lowney, en el libro, narra un incidente paralelo. Según un testigo, Andrew pasó una noche con una joven sueca en la mansión de Epstein y el personal afirmó que las mujeres que salían de la habitación recibían sobres preparados por Epstein. Estos patrones, según el autor, muestran que la conducta de Andrew no era aislada ni desconocida para quienes trabajaban en las propiedades de Epstein. En julio de 2020, en plena pandemia, Caroline Kaufman, una presunta víctima de Epstein, afirmó en una demanda federal haber visto a Andrew en la mansión de Epstein en Nueva York en diciembre de 2010. En noviembre de 2021, el piloto de Epstein, Lawrence Visosky, testificó durante el juicio de Maxwell que Andrew voló en el avión privado de Epstein junto con otras figuras prominentes. ¿Como quién? Como Bill Clinton, como Donald Trump, como John Glenn. Y ojo, voy a deciros una cosa de Donald Trump. Donald Trump viajó varias veces a la isla de Epstein. ¿Qué iba a hacer allí? Porque muchos defensores del presidente americano vienen aquí a decir que no, que él era una especie de espía que tenía que tener controlada a la gente de que iba a la isla para poder reportarlos. ¿Eso quién se lo cree? ¿Eso quién es el valiente que se lo cree? ¿Para qué iba este tanto a la isla de Epstein? No, digo yo. ¿Por qué no responde preguntas al respecto? ¿Por qué las bloquea automáticamente? ¿No? Yo pongo las preguntas allí fuera, porque parece que muchos de los que apoyan a Trump o muchos de los que apoyaban a Biden tenían la venda puesta en los ojos. Pues estaban haciendo viajecitos a una isla donde se abusaba de menores. Bastantes celebridades a las cuales admiramos cada vez que salen en televisión. Una gran parte de ellas, ¿no? Entrenadores de fútbol también viajando a esa isla. ¿Por qué no explican qué iban a hacer allí? Que lo expliquen, que den explicaciones, que salgan y lo digan. Pero no, están todos podridos, son todos asquerosos, son todos gentuza. En fin, afirmó no haber, Caroline Kaufman afirmó no haber observado ninguna actividad sexual o conducta indebida en el avión. Del mismo modo, el nombre de Andrew fue registrado el 12 de mayo de 2001 por otro piloto, David Rogers, que declaró que Andrew voló 3 veces con Epstein y Jeffrey en 2001. El mes siguiente se mostró al jurado una foto de Epstein y Maxwell en una cabaña de la finca de Balmoral de Isabel II alrededor de 1999, invitados por Andrew para demostrar la relación cercana entre ambos. De hecho, Lowney fue el primero en documentar extensamente esta visita de Epstein y Maxwell a Balmoral, describiéndola con detalle. Un picnic, tensiones con el personal y episodios de ira del príncipe que los empleados calificaban como habituales. Es común en este tipo de gente que tiene tantísimo dinero de tratar al servicio como si fueran ciudadanos de segunda, ya que ellos se ven a ellos mismos muchísimo más superiores. Así que nada, chicos, por el resto vamos ahora a echar un vistazo, a comentar un poco esa entrevista de noviembre de 2019, escandalosa absolutamente, un festival de la vergüenza ajena, de una persona imbécil creyéndose lista. Os cuento básicamente, os pongo en contexto. En noviembre de 2019 la BBC organizó una entrevista entre Andrew y la presentadora Maitlis, Emily Maitlis, en la que habló por primera vez de su amistad con Epstein. Dijo haber conocido a Epstein en 1999 a través de Maxwell. Esto contradecía afirmaciones
de su secretario privado en 2011, quien aseguraba que se conocieron en los primeros años 90. También afirmó que no lamentaba la amistad, ya que las personas que conoció y las oportunidades que tuvo gracias a él fueron muy útiles. Vamos, o sea, que conoció a Epstein, que se lo pasó bien con él y que no se arrepiente porque gracias a ello hizo muy buenos negocios. Y conoció buenas crías también, ¿no? Eso se le olvidó decirlo. Además, en el libro este último, el de Entitled, Lowney explica que esta afirmación, no lamentar la amistad, dejó atónitos a varios miembros del equipo de Newsblight, incluso antes de grabar, porque Andrew insistía que Epstein le había abierto puertas y la entrevista serviría para aclararlo todo. Según el libro, Andrew llegó a la grabación con la convicción absoluta de que saldría fortalecido. En la entrevista, Andrew niega haber tenido sexo con Jeffrey el 10 de marzo de 2001, porque, según dice, esa noche estuvo en casa con sus hijas después de asistir a una fiesta en Pizza Express en Woking con Beatriz, su hija. Añadió que las afirmaciones de Jeffrey sobre haber bailado con él mientras sudaba eran falsas, ya que había perdido temporalmente la capacidad de sudar debido a una sobredosis de adrenalina durante la guerra de las Malvinas. Pero claro, según médicos consultados por The Times, señalaron que una sobredosis de adrenalina provocaría lo contrario, sudoración excesiva. También dijo que no bebe alcohol a pesar de que Jeffrey afirmó que él le sirvió bebidas siendo ella menor de edad. Testimonios de terceros apoyan que Andrew no bebe. Pero Andrew Lowney confirma que las dos explicaciones más controvertidas, la incapacidad de sudar y Pizza Express, no fueron improvisadas, fueron sus argumentos estrella, preparados con antelación y defendidos por él mismo contra el consejo de asesores que los consideraban ridículos. Según una fuente citada por Lowney, intentaron eliminar la explicación del sudor, pero Andrew insistió en que era científicamente impecable. Imbécil perdido. Andrew dijo que permaneció 3 días en la mansión de Epstein en 2010, tras la condena por delitos sexuales contra una menor, porque era un sitio conveniente y que se reunió con Epstein solo para poner fin a su relación. También afirmó estar dispuesto a testificar bajo juramento sobre su relación con Epstein. Correos electrónicos en 2023 que se publicaron en 2023, revelaron que Andrew, Epstein y Jess Staley intercambiaron mensajes que sugerían que Andrew estuvo en contacto con Epstein varias veces en 2010. Otros correos publicados en otro caso mostraron que en febrero de 2011 Epstein estuvo en contacto con un miembro de la familia real británica. ¿Quién será? Según además Andrew Lowney subraya que la explicación de Andrew sobre su visita en 2010, que solo fue para romper la amistad, era insostenible. En el libro se detalla que Andrew estuvo alojado en la mansión durante días, fotografiado, paseando con Epstein y que incluso celebraron comidas juntos. El autor, además, recalca que varias personas cercanas al duque consideraron que esa visita fue su peor error estratégico. En octubre de 2025, The Mail on Sunday y The Sun on Sunday, dos periódicos sensacionalistas del Reino Unido, publicaron un email de Andrew Epstein enviado en febrero de 2011, poco después de que se hiciera pública la foto con Jeffrey. Andrew escribió: «Estamos juntos en esto y tendremos que sobreponernos. Si no mantiene en contacto y ya jugaremos un poco más pronto». En noviembre de 2025, el Comité de Supervisión publicó más correos que mostraron a Andrew escribiendo a Epstein y Maxwell en marzo de 2011 diciéndole a Maxwell: «No puedo soportar más esto». En otro correo, Andrew ordenaba: «Aseguraos de que cada comunicado o carta legal declara claramente que no estoy involucrado y que no sabía ni sé nada de estas acusaciones».
Epstein también escribió a un periodista para que investigara a la acusadora de Andrew, y en otro correo dijo sobre Giuffre: sí, estuvo en mi avión y sí se hizo la foto con Andrew como muchos de mis empleados. La entrevista fue considerada tanto por Maitless y el equipo de Newsnight como aprobada por la reina, aunque gente de dentro del palacio lo negaron. Uno de los asesores oficiales de Andrew renunció antes de que la entrevista saliera al aire. Aunque Andrew quedó satisfecho, llegó además a enseñársela en el Palacio de Buckingham al equipo de la BBC, la entrevista fue recibida como un absoluto desastre por prensa y por público. Fue descrita como un choque espectacular, un nivel de desastre y la peor crisis de relaciones públicas para la familia real desde la muerte de Diana. Expertos y fuentes de Palacio dijeron que tanto la entrevista como la suspensión abrupta de las funciones de Andrew eran sin precedentes. De hecho, Andrew Lawny nos dedica varias páginas a explicar que Andrew salió completamente eufórico de la entrevista y convencido de que había triunfado. Según el libro, inmediatamente después de grabar, el equipo de Newsnight estaba en shock y los asesores reales en estado de pánico absoluto. Una fuente le dijo a Lawny que al terminar la grabación hubo un silencio sepulcral en la sala. Todos comprendieron que la carrera pública de Andrew había terminado. Sin embargo, él sonreía y daba las gracias al equipo de la BBC por una sesión magnífica. El libro también recoge que el personal del palacio llevaba meses temiendo este resultado, porque Andrew confirmaba demasiado en su capacidad de caer bien y nunca había sido interrogado seriamente. Su arrogancia y falta de preocupación hicieron que Maitless, la entrevistadora, lo desmontara en directo con mucha facilidad. Lawny concluye que la entrevista de Newsnight no solo fue un error, fue el momento en el que selló su destrucción pública. Ahora, vamos a cubrir un poco el caso con la cría esta, con Giuffre, la chica de 17 años, ¿qué tal? Andrew, perdóname, Javier, es que yo soy irlandés, no sé si lo he dicho antes, puedo hablar los dos idiomas de manera fluida, pero cuando estoy hablando en español y digo nombres ingleses, tiendo un poco a adaptarlo. Así que mis disculpas, tocayo, por no haber pronunciado Andrew correctamente. Pero bueno, correcciones vais a tener que hacer unas pocas, la verdad. Pues chicos, yo como siempre os digo, no tenéis por qué ir, podéis ir hablando de otras cosas en el chat. Me viene bien que escribáis mensajes, ya que a más mensajes más se recomienda el directo y más gente puede llegar a verlo. Y para todos los que no le habéis dado a like todavía, por favor, un like me encantaría. Muchísimas gracias, Alquime, de corazón. Chicos, vamos ahora con el caso de Giuffre. En agosto de 2021, Giuffre demandó a Andrew ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acusándolo de agresión íntima e imposición intencional de angustia emocional. Los abogados de Giuffre alegaron que Andrew le causó angustia emocional que fue grave y duradera. La demanda reclamaba una cuantía de daños no especificada y se presentó al amparo de la Child Victims Act de Nueva York y que ofrecía a las víctimas y demandantes una nueva oportunidad para presentar reclamaciones en casos que ya estaban prescritos o habían superado el plazo legal. En una declaración jurada presentada por los abogados de Giuffre ante el tribunal estadounidense, se afirmaba que la documentación de la demanda habían sido entregada el 27 de agosto de 2021 en una oficina de la Policía Metropolitana situada en la residencia de Andrew, Royal Ledge en Windsor. El equipo legal de Andrew negó que los documentos hubieran sido notificados de manera legal. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales aceptó intervenir, si fuera necesario, para notificar la documentación judicial al príncipe.
El Hague Service Convention, tratado que regula las solicitudes entre países para obtener pruebas en asuntos civiles o mercantiles, permitía al equipo de Giuffre solicitar al Tribunal Superior que notificara formalmente al príncipe de la demanda civil. Lewis A. Kaplan, juez federal de Estados Unidos, dictaminó que la documentación legal del caso de agresión de corte íntimo presentado por Giuffre podía ser notificada a Andrew a través de sus abogados con sede en Los Ángeles. La resolución llegó después de que los abogados de Giuffre acusaran a Andrew de intentar activamente eludir la notificación de los documentos. El 21 de septiembre de 2021, los abogados de Giuffre declararon en un escrito que la documentación había sido remitida y recibida por el abogado de Andrew Brettler, en Los Ángeles, vía correo electrónico y FedEx el día anterior, otorgando al duque un plazo ampliado para responder ante un tribunal de Nueva York hasta el 29 de octubre de 2021 o enfrentarse a una sentencia en rebeldía. A finales de septiembre de 2021 se informó de que una mujer que frecuentaba discotecas y que había afirmado haber visto al duque con Giuffre en el Club Trump en el centro de Londres había entregado una declaración escrita al FBI y estaba dispuesta a testificar contra él, aunque señaló que podía recordar el año pero no la fecha exacta. También en septiembre de 2021 se informó que la reina Isabel II usaría los ingresos de su patrimonio privado del ducado de Lancaster para pagar la defensa de su hijo. Sin embargo, en los meses posteriores se indicó que no lo haría y que el duque planeaba utilizar el dinero procedente de la venta de su chalet en Suiza, el pobrecito. El 10 de octubre de 2021, la Policía Metropolitana anunció que había concluido su revisión de la documentación relacionada con las acusaciones y que tras interrogar a Giuffre había decidido archivar su investigación. Pese a ello, las autoridades estadounidenses todavía podían procesar a Andrew y este seguía siendo potencialmente susceptible de extradición. Lowney detalla que el equipo legal de Andrew desde el primer día intentó retrasar y complicar la notificación porque internamente sabían que si el caso avanzaba a Discovery, el duque estaría obligado a testificar bajo juramento, a lo que Andrew temía profundamente. El libro de Andrew Lowney describe semanas de estrategia de evasión, incluyendo la instrucción de no abrir la puerta en Royal Lodge a ningún mensajero legal. Intentos de que se desestimara el caso hubo unos cuantos. El 29 de octubre de 2021, los abogados de Andrew presentaron una respuesta que afirmaban que su cliente niega inequívocamente las falsas acusaciones de Giuffre. Acusaron a Giuffre de lucrarse con sus afirmaciones a costa de Andrew y de las personas más cercanas a él, y pidieron a un juez estadounidense que desestimara la demanda en base a un acuerdo confidencial alcanzado entre Epstein y Giuffre en 2009 que podría exonerar a Epstein, Andrew y otras muchas personas de otra responsabilidad. Una vez más, en octubre de 2021, los abogados de Andrew solicitaron a un juez de Nueva York que mantuviera bajo sello el acuerdo legal. En diciembre de 2021, la jueza federal Loretta Preska dijo que a menos que el patrimonio de Epstein presentara una objeción válida, el documento debía hacerse público. A finales de diciembre de 2021, el abogado de Andrew intentó que el caso se desestimara alegando que Giuffre residía en Australia y no en Estados Unidos. Los abogados de Giuffre insistieron en que ella vive en Colorado, donde también reside su madre, y señalaron que está registrada para votar allí. En un escrito judicial, los abogados de Giuffre acusaron a los abogados del príncipe Andrew de intentar detener su demanda en un intento transparente de retrasar la obtención de pruebas en relación con los documentos y el testimonio del propio Andrew. El juez Kaplan rechazó la alegación de que Giuffre ya no residía en Estados Unidos. Kaplan también señaló que los abogados de Andrew habían solicitado a la parte de Giuffre una enorme cantidad de documentación, incluyendo pruebas sobre dónde había residido.
Ese mismo mes, los abogados de Andrew presentaron otra petición de desestimación argumentando que Giuffre tenía la edad de consentimiento en ese momento, que en Nueva York es de 17 años, y describiendo su relato como altamente subjetivo. El 29 de diciembre de 2021, la condena a Ghislaine Maxwell permitió a los abogados de Giuffre sostener en el caso contra el príncipe Andrew que estaba fuera de toda duda razonable que Maxwell había facilitado los abusos de Epstein. El acuerdo de 2009 entre Giuffre y Epstein se hizo público el 3 de enero de 2022 y mostró que Giuffre había recibido $500,000 en su demanda contra Epstein. El acuerdo establece que tras recibir dicha cantidad, Giuffre aceptó remitir, liberar, absolver, satisfacer y para siempre descargar a dichas segundas partes y a cualquier otra persona o entidad que pudiera haber sido incluida como posible demandado, de toda clase de acción o acciones de Virginia Roberts, apellido de soltera de Giuffre, y tanto estatales como federales, causa o causas de acción. El término jurídico utilizado en 2009 es con prejuicio. El equipo legal de Giuffre argumentó que los términos de ese acuerdo eran irrelevantes para su caso contra Andrew. El 4 de enero de 2022, los abogados de ambas partes expusieron ante el tribunal sus argumentos sobre si el caso debía seguir adelante. Durante la vista, el juez Kaplan afirmó: el uso de la palabra potencial es el uso de la palabra que ni usted ni yo podemos encontrar significado alguno, añadiendo que solo el propio Epstein habría podido explicar qué entendía por posibles demandados en su acuerdo con Giuffre. El 12 de enero, Kaplan rechazó los intentos de Andrew de que se desestimara el caso y permitió que la demanda por abuso siguiera su curso. Lowney, en su libro, de hecho, afirma que el equipo del Palacio estaba horrorizado con esta fase del proceso, ya que temían que Andrew, una vez sometido al interrogatorio, cayera en contradicciones o explosiones de arrogancia, tal y como ya había ocurrido en Newsnight. El libro recoge que un alto asesor dijo: preferimos pagar lo que haga falta antes de verle declarar. Vergüenza ajena. Y chicos, me vais a permitir que coja un poquito de agua y que vaya al baño rápidamente. Vale, pues chicos, vamos a continuar. Se esperaba que cada parte tomara entre 8 y 12 declaraciones durante la instrucción probatoria. El juez Kaplan había señalado previamente que las deposiciones, declaraciones bajo juramento, fuera del tribunal, debían presentarse antes del 14 de julio de 2022. Tanto Andrew como Giuffre debían hacer declaraciones y someterse a un contrainterrogatorio bajo juramento. Estaba previsto que el duque prestara declaración bajo juramento en una deposición de 2 días dirigidas por los abogados de Giuffre, David Boyce y Sigrid McCauley, a partir del 10 de marzo de 2022 en Londres. Otros miembros de la familia real y agentes de protección podrían haber sido llamados a declarar. Los abogados de Giuffre habían pedido a Andrew que aportara pruebas médicas de que no puede sudar y de su visita a Pizza Express en Woking.
a raíz de sus declaraciones en la entrevista de Newsnight de 2019. Según informes, los abogados de Giuffre afirmaban tener hasta 6 testigos que vinculaban a Andrew con Giuffre. David Bowles, abogado de Giuffre, sostuvo que había muchas posibilidades de que el caso llegara a juicio. Y el 14 de enero, el abogado de Giuffre solicitó entrevistar a 2 personas en el Reino Unido y presentó una petición para que el juez Kaplan solicitara la colaboración de las autoridades británicas. Boyce había sugerido que podían interrogar a Sara, duquesa de York, y a las hijas de ambos, la princesa Beatriz y Eugenia. Solicitó el testimonio de Robert Olney, antiguo asistente del duque, y de Shockley Walker, que había afirmado haber visto al duque con Giuffre en el Club Trump del centro de Londres. El 15 de enero, Sky News informó de que los abogados de Andrew querían interrogar al marido de Giuffre y a su psicóloga, la doctora Judith Lightfoot. Después de que Andrew dijera que ella podría sufrir de falsos recuerdos. El príncipe Andrew fue acusado por juristas de culpar a la víctima y de intentar manipularla tras solicitar sus abogados el acceso a los historiales de salud mental de Virginia Giuffre. Muy grave. El 26 de enero, los abogados de Andrew presentaron una extensa respuesta a las acusaciones en que exponían 12 líneas de defensa y exigían un juicio conjurado. El 1 de febrero, el juez Kaplan pidió ayuda a las autoridades británicas y australianas para obtener declaraciones de testigos residentes en esos países. Más adelante, ese mes, los abogados de Andrew solicitaron acceso a la fotografía original de marzo de 2001 que mostraba a Andrew y Giuffre juntos, con el brazo alrededor de la cintura de ella, foto que hemos visto anteriormente. Se informó de que la fotografía ya no estaba en posesión de Giuffre y de que en algún momento supuestamente había entregado el original al FBI en 2011. De hecho, aquí en el libro, Launey explica que el palacio cundió en pánico cuando se acercaba la fecha de la deposición. Según su investigación, Andrew seguía convencido de que podría encantarlos, igual que creyó que haría en Newsnight. Funcionarios reales temían que fuera un desastre absoluto y de hecho le dijeron que si lo hubiesen interrogado lo habrían destruido en menos de una hora. Finalmente hubo un acuerdo en esto. El 15 de febrero de 2022 se anunció en un comunicado conjunto que ambas partes habían alcanzado un acuerdo extrajudicial que incluía que Andrew hiciera una importante donación a la organización benéfica de Giuffre. El abogado de Giuffre, David Boyce, declaró que el acuerdo no le protege en modo alguno de cualquier responsabilidad penal que pudiera corresponderle y que Giuffre no habría firmado ningún acuerdo de confidencialidad. Diversas informaciones surgieron de que debía existir una cláusula de confidencialidad, aunque solo podría estar vigente hasta después del jubileo de platino de la reina. Más tarde se informó de que ambas partes habían firmado un acuerdo para guardar silencio sobre el caso y los términos financieros durante el jubileo de platino, pero que la cláusula de confidencialidad había expirado en febrero de 2023, lo que significaba que Giuffre podría empezar a hablar sobre el supuesto abuso. Los términos concretos del acuerdo no se han hecho públicos. Aunque la cantidad destinada a Giuffre no se ha revelado oficialmente, el periódico The Daily Telegraph afirmó que podía llegar a la cifra de 12 millones de libras o 16,3 millones de dólares, calderilla, y que la reina habría contribuido parcialmente a una donación de 2 millones de libras a la organización contra la trata sexual de Giuffre. Se informó de que el príncipe de Gales, ahora rey Carlos III, había accedido a prestar la mayor parte del dinero a Andrew, suma que éste debía devolver tras la venta de su chalet suizo. Si no devolvía el préstamo, la cantidad se deduciría de su parte de la herencia de la reina.
El 8 de marzo de 2022, la BBC informó de que el acuerdo ya se había pagado, aunque la cuantía seguía sin desvelarse y aún no estaba claro cómo lo había financiado Andrew. En el escrito de desestimación de la causa se indicaba que cada parte asumiría sus propias costas y honorarios. En agosto de 2022, The Sun informó que la cifra del acuerdo rondaría los 3 millones de libras, muy por debajo de las primeras estimaciones. Graham Smith, del grupo antimonárquico Republic, declaró que los contribuyentes merecen saber de dónde sale el dinero para el acuerdo. De hecho, el diputado laborista Andy MacDonald anunció su intención de plantear en el Parlamento la cuestión de cómo se financiaría el acuerdo, pidiendo garantías de que no se utilizará dinero público. En una entrevista con la BBC, Boris Johnson se negó a decir si se usarían fondos públicos para pagar el acuerdo, y las convenciones parlamentarias dificultan que el Parlamento debata sobre la familia real. En respuesta a una solicitud de acceso a la información, el Tesoro afirmó que no se ha utilizado dinero público para pagar honorarios legales ni cuantías del acuerdo. No sé si estáis flipando vosotros, pero yo estoy flipando con esto. Es totalmente vergonzoso. A mí es que me parece, en lo que es mi humilde opinión, que todas estas cosas, si fuese un ciudadano normal y no un miembro de la realeza, se le habría cogido, se le habría juzgado y se le habría hecho pasar tiempo en la cárcel. Pero como todos se cubren entre ellos, que parece que exista un deseo de protegerse entre la realeza, entre la gente que se dedica a hacer lo peor, habría que no solo coger a los que lo han hecho, sino a los que están protegiendo. A esos son por los que hay que ir. Porque si hay una red que está abusando de críos, esto tendría que hacerse público y tendría que haber un linchamiento público contra esta gente. De hecho, entrégaselos al pueblo, a ver cómo lo recibimos, a estos sinvergüenzas, a esta gente que son capaces de hacer daño a críos. Totalmente vergonzoso. Y a la proxeneta Maxwell le metes una condena todavía peor, por haber estado, bueno, ya está hecha una piltrafa ella, no anda muy bien en sus últimas declaraciones. Bueno, en cualquier caso, chicos, el acuerdo extrajudicial que fue impulsado directamente por Carlos y por los altos funcionarios de Palacio temían que Andrew, bajo juramento, fuera devastador para la monarquía. Así que, según este libro, Entitled, Andrew no quería llegar a un acuerdo, ya que se veía ganador y víctima de una conspiración. El autor sostiene que finalmente cedió porque se le dijo con claridad que si no firmaba perdería todo: seguridad, residencia, títulos y trato familiar, aunque ya veremos que algo sí que se perdió. Por supuesto, hubo repercusiones. Os voy a comentar todas las consecuencias que tuvo y ya terminamos el programa. ¿Os parece, chicos? Mira, el 20 de noviembre de 2019 el Palacio de Buckingham anunció que Andrew suspendía sus funciones públicas por el futuro previsible. El 24 de noviembre el Palacio confirmó que Andrew iba a dejar sus 230 patronazgos, aunque él expresó su deseo de tener algún tipo de papel público en el futuro. El 16 de enero de 2020 se informó de que el Ministerio del Interior recomendaba una importante rebaja de seguridad, lo que pondría fin a su protección armada permanente. El 28 de enero, el abogado estadounidense Berman declaró que Andrew había prestado cero cooperación a los fiscales y al FBI en las investigaciones en curso, pese a su promesa inicial en la entrevista de Newsnight, donde dijo que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades. De hecho, fuentes cercanas a Andrew confirmaron que nadie se ha puesto en contacto con él por parte de las autoridades e investigadores estadounidenses, y su equipo legal declaró que él se había ofrecido a declarar al menos en 3 ocasiones, pero que el Departamento de Justicia lo había rechazado.
Las autoridades estadounidenses respondieron negando haber recibido ninguna oferta de entrevista por parte de Andrew y calificaron sus declaraciones como un intento de presentarse falsamente ante la opinión pública como alguien deseoso y dispuesto a cooperar. En marzo de 2020, Andrew contrató al señor Mark Gallagher, un experto en gestión de crisis que había ayudado a clientes de alto perfil acusados en la operación Midland. En abril de 2020 se informó de que el Duque de York Young Champions Trophy dejaría de disputarse tras detenerse todas las actividades del príncipe Andrew. En mayo de 2020 se anunció que dimitiría de forma permanente de todos sus cargos públicos por sus vínculos con Epstein. En 2020 era una persona de interés y, del 2022 al 2024 pasaron muchísimas más cosas. Por ejemplo, en enero del 2022, antes del acuerdo, se eliminaron todas las cuentas de Andrew en redes sociales. Su página en la web oficial de la familia real fue reescrita en pasado y se eliminaron sus afiliaciones militares y patronazgos para subrayar la salida de la vida pública. También dejó de utilizar el tratamiento His Royal Highness, aunque en ese momento no se le retiró formalmente, es como Su Majestad Absoluta. Ese mismo mes el hipódromo de York anunció que iba a cambiar de nombre de la carrera Duke of York Stakes y el Prince Andrew High School en Nueva Escocia, que 2 años antes había dicho que estudiaba un cambio de nombre. Voy a irme un poco más a la actualidad, ya que el 30 de octubre de 2025 el Palacio de Buckingham anunció que Carlos III había iniciado un proceso formal para retirar a Andrew sus estilos, títulos y honores. Ese mismo día, Andrew fue eliminado del registro oficial de la nobleza. Eso no revoca sus títulos nobiliarios, pero implica que no se utilizarán en contextos oficiales. El 3 de noviembre se expidieron patentes que le retiraban el tratamiento de Su Majestad y el título de príncipe. Como resultado, ahora utiliza el apellido familiar Mountbatten Windsor. Sus nombramientos en la orden victoriana y en la orden de Hereditary serán o han sido ya retirados y su estandarte fue retirado de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, capilla de la orden de Hereditary. En noviembre de 2025, recientemente, el secretario de Defensa, John Healey, confirmó que se le retiraría a Andrew el grado honorífico de vicealmirante que conserva tras renunciar al resto de sus títulos militares en 2022, siguiendo las instrucciones de su padre. No obstante, el rey permitió que su hermano mantuviera la medalla del Atlántico Sur con roseta que ganó por su servicio en la Guerra de las Malvinas de 1982. El perfil de Andrew fue eliminado de la web oficial de la familia real. Y aquí hemos terminado un poquito la historia de la ilustre degeneración inglesa. No sé qué opináis vosotros, chicos. Puedo hacer este tema muchísimo más extensivo, ya que con el libro que tengo puedo hacer unos cuantos programas cronológicos del príncipe. No sé qué os parece o no sé si preferís que tratemos otro tipo de temas. Pero bueno, totalmente escandaloso, totalmente horroroso y una absoluta vergüenza. A ver, chicos. A ver, perdonadme, ¿qué está pasando por aquí? Me llegan muchas notificaciones. Joder. Bueno, chicos, pues nada, aquí yo ya veo que está el tema expuesto. No sé si se me ha quedado algo en el tintero, pero nos podemos dar cuenta de un aspecto. En España tenemos una monarquía horrorosa. Pero si nos ponemos a mirar con lupa las monarquías de todos los países, vamos a encontrar que en todas las monarquías cuecen habas. Y que en todas las monarquías que tienen una función meramente representativa, existe un porcentaje
mucho más amplio de lo que nos pensamos, que se dedica a utilizar su poder y su influencia para hacer los peores crímenes contra los más inocentes e intentar que nadie se entere de lo que están tramando. No sienten empatía, no sienten remordimientos, no tienen cargo de conciencia. Son gentuza, son psicópatas, son narcisistas, son personas que les damos completamente igual el trabajador como vosotros, como yo. Ellos solo buscan conseguir lo máximo haciendo lo menor posible, lo cual es absolutamente